Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco, como siempre, que nos acompañe en un nuevo capítulo de Babilonia Mal de Lenguas por la señal que va más. Y bueno, antes de cualquier otra cosa, saludo a mi compañero en la conducción. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto nuevamente estar acá. González, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Otro jueves más. Y sin más preámbulo, bueno, pues darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Andrés Reyes Rodríguez. Andrés, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Pues estoy en buena compañía con amigos, así es que está perfecto esto. Bienvenido, Andrés. Bienvenido. Gracias. Para la poca gente que no lo conozca, Andrés es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una maestría en Estudios Regionales por el Instituto Mora y un doctorado en Antropología Social. ¿Qué hiciste? ¿Dónde? En la escuela se llama por sus siglas CIESAS de Occidente. CIESAS es un centro de investigaciones sociales y antropológicas, así es como se despliega, digamos. Pues bienvenido de nueva cuenta y bueno, pues hablar de una ya muy larga trayectoria, sobre todo académica, alguna incursión en la política inclusive, y un ya caudal de publicaciones. Yo recuerdo aquel día que en Madrid me encontré la breve historia de Aguascalientes, donde están pues todos ustedes, Beatriz, Salvador Camacho también, Jesús Gómez Serrano, y una generación muy joven entonces de nuevos historiadores ya egresados de nuestra universidad local y que luego se fueron especializando en otros diversos estudios. ¿Cuántos libros ya, Andrés? Lo voy a decir con absoluta seguridad porque ayer para un protocolo que tuve que hacer de mis informes en la universidad, tengo 14 libros como autor único. 14 libros como autor único. Como autor único, sí. Tengo también que comentar que estás integrado también desde hace muchos años en el Sistema Nacional de Investigadores. Sí. ¿Desde qué año? Ya tienes muchísimos. 1991 ingresé por primera vez como candidato. ¿Ya llovió? Sí, es 32 años. Sí. Lo que pasa es que entre otras cosas eres muy tragaños, eres joven todavía, sí, pero aparentas todavía más juventud. Y bueno, estamos aquí ante tu último volumen que está pues casi recién salido de la imprenta. Víctor, seguramente tú ya te adentraste en este material, ustedes están ahí. Sí, me hizo favor también de darme un ejemplar. Yo creo que es uno de los libros que me parecen más redondos de lo que ha trabajado Andrés. También lo del informe sobre la democracia, que ya nos platicarás, pero en este caso creo que reúne también una propuesta tanto teórica, pero de análisis, de un caso muy específico en Aguascalientes, de un reclamo ciudadano, y que incluso tiene una propuesta de cómo dirigir el presupuesto municipal. Entonces, creo que era algo inusitado en unos años en donde poco se discutía al respecto, y también viene a quitar algunos tabúes, ¿no? De que Aguascalientes no pasaba nada, sino que hay pues alguna efervescencia que incluso, bueno, tuvo una intervención a nivel central. Sí. Pero platícanos más bien, Andrés, un poco cómo te interesaste más que nada en la sociología, porque era muy raro, ¿verdad? Cuando empezábamos... ¿De qué generación, en qué año egresas tú de la Universidad Autónoma de... A ver, yo salí de la prepa en 76, 81 más o menos. Muy recién creada la universidad. Sí. Tenía 2 años. O 3. 3 años. Estamos de cara a los festejos del cincuentenario. El 50. Y muy recién abierta. Y luego yo creo que fueron seguramente de las primerísimas generaciones de sociólogos. Bueno, fui de las generaciones que tuvimos la oportunidad de irnos a México, como mucha gente, muchos se iban todavía, y de los que tuvimos la opción de quedarnos. Yo, de hecho, antes de hacer mi examen de ingreso en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fui a San Luis Potosí para ver si estudiaba psicología. Estuve en Zacatecas haciendo mi examen para estudiar química. No me preguntes por qué la diferencia ni por qué las... Bueno, podemos pensar que la ciencia perdió a lo mejor un químico no tan bueno.
o un psicólogo, Sí. bueno, que no sabemos qué hubiera hecho, pero finalmente tu trayectoria desde la sociología hasta Sí. la historia y la antropología social ha sido ubérrima, por decirlo así. Sí, bueno, fíjate que yo tampoco sabía qué era la sociología cuando entré, porque pues todo el mundo me preguntaba y yo me angustiaba mucho. Ya que me angustié más fue cuando mi madre me preguntó, bueno, ¿y qué es eso de sociología? Y pues me dio mucha pena, pero no le supe explicar. Y la segunda pregunta es, ¿y de qué trabajan? Claro, Sí. era un tema difícil. Te puedo confesar que la confusión era tan generalizada que muchas de mis compañeras venían de la clase acomodada de Aguascalientes, porque les habían comentado que la sociología era un poco como para andar en sociedad, que a lo mejor significaba servir bien la mesa para las visitas. Cómo vestirse en una fiesta de postín. Exacto, Sí, cómo portarse en sociedad y este tipo de cosas. Bueno, ellas a las primeras semanas se dieron cuenta que no era por ahí y por eso tuvimos una deserción importante. Pero tú sabes, en carreras tan nuevas como la sociología en México, porque nosotros éramos la segunda licenciatura en el país, la primera estaba en la UNAM, y había otra que estaba a prueba en la frontera con Ciudad Juárez, y otra más en Oaxaca, pero estas dos... Y la UAM probablemente, ¿verdad? Que se iniciaba. Un poquito después la UAM, un año después la UAM, pero con nosotros Oaxaca y Ciudad Juárez estaban trabajando la carrera de sociología, pero formando a los profesores que se iban a dedicar a la licenciatura. O sea, no era una carrera, digamos... Abierta totalmente. Abierta, sino que estaba diseñada especialmente... Con un enfoque pedagógico. Exacto, para formar a los profesores primero. Sí. Nosotros tuvimos suerte porque en Aguascalientes llegan dos profesores de Europa, uno que había estudiado sociología en Roma y otro que había estudiado sociología en una de las escuelas de sociología más importantes de Europa, que era en Lovaina, en Bélgica. Ellos vienen y se encargan de armar, además de ellos, claro está, a otros profesores, de traer a los profesores y de armar el programa de sociología. Esta influencia provoca que tengamos una distancia con la UNAM. La UNAM, ¿qué te digo? En el 70% de las materias eran de marxismo. Había una materia que se daba toda la carrera en ese entonces, que era el Capital 1, el Capital 2, el Capital 3, y luego después las interpretaciones del Capital y muchas de estas. Y al tener nosotros profesores de Europa, nuestro programa se volvió un poco más diversificado. Teníamos marxismo, claro está, pero también vimos corrientes muy contemporáneas en los Estados Unidos, como la Escuela de Chicago. Ya traía uno de los libros clásicos de Corner Society, ¿no? de las sociedades que se daban en las ciudades que estaban en crecimiento muy exponencial. Empezaban a generar preguntas para la sociología contemporánea de la época, pero igual vimos también teorías francesas, como la de Alain Touraine, que era con una mirada también neomarxista, pero ya con diferencias y con particularidades. O había otras escuelas como el interaccionismo simbólico o la propia sociología norteamericana centrada en la influencia europea, pero con un sentido más pragmático que filosófico, como sucedía en Europa. Entonces, esto nos llevó a ver sociólogos clásicos con personas que habían estudiado directamente en Europa y nos permitió abrir un horizonte distinto a la vida de Aguascalientes, que nunca había sido observada con una mirada académica que tratara de comprender cómo funcionaba una sociedad y cuáles eran sus resortes principales, ¿no? Entonces, esto es con lo que llegamos a la carrera de sociología. Tuvimos que ir aprendiendo no solamente a leer libros de los clásicos de la sociología, sino también tuvimos que ir aprendiendo a entender qué papel jugaba la sociología en un lugar como el nuestro, ¿no? Que era provinciano, se perdió, pero estamos hablando de 40 y tantos años, pero quienes vivimos esos años hay que retraernos un poco al final de los 70s, principios de los 80s, a un Aguascalientes que en muchos sentidos era provinciano, era muy pequeño, inclusive en población, sus infraestructuras eran realmente pues, las que correspondían a una población. Yo nunca dejaré de acordarme que en la entrada sur de Aguascalientes,
que aparte ya está en el centro, prácticamente, había el clásico cartel que decía Aguascalientes 150,000 habitantes y que refería al censo del 70. Sí. Pero duró muchos años. Muchos años, porque duró toda la década por lo pronto, hasta que llegó el censo del 80. Pero bueno, finalmente pronto estuvimos hablando de los anillos periféricos. Y vamos a hablar en términos urbanísticos para que la gente que es más joven se dé idea de lo que no existía. No existía más que el primer periférico. El segundo se va completando a lo largo de los años 80, hasta entrar a los 90, y finalmente esta ciudad de hoy, inclusive en cuanto a sus costumbres, en cuanto a la misma demografía, pronto hablamos del habitante 1,000,000, yo me acuerdo cuando estábamos con eso, y entonces en ese contexto, pues una ciencia recién importada para Aguascalientes, evidentemente generaba desconciertos. Yo creo que no solo en parte de los estudiantes, yo supongo que incluso en algún momento de las autoridades universitarias y luego del resto de la sociedad. Claro. Sí, la llegada de la carrera de sociología al principio se veía como muy rara, como que desadaptada, fuera de contexto. Pero fíjate, tú acabas de decir un tema muy importante, la explosión demográfica viene justamente, nos tocó a nosotros tres, ver este paso de una ciudad de 150,000 habitantes en una vida, por muy larga que sea la nuestra, es una generación donde pasas de vivir en una provincia bucólica casi a una sociedad casi anárquica, demográficamente explosiva y junto con esta anarquía, pues con una diversidad también de puntos de vista que ya no es esa idea de pobladores de un solo tipo, de un solo perfil. No, bueno, es que era una mayoría absoluta del catolicismo, por ejemplo. Sí. Había mucha discriminación hacia otras preferencias sexuales, había mucho machismo, la integración de la mujer en la vida académica y no se diga en la política y en la laboral era escasa. Una serie de cosas de las que yo les propongo que sigamos platicando en unos instantes porque nos corresponde ya ir al primero de nuestros cortes para pues seguir con la plática con Andrés y con Víctor. Quédense con nosotros, estaremos de regreso en unos instantes. La llegada de los ferrocarriles desde luego va a trastocar mucho, no solamente la propia ciudad de aproximadamente 100,000 habitantes, sino también todo el entorno regional, porque va justamente a privilegiar a Aguascalientes frente a otras ciudades y villas que estaban aquí alrededor. El libro, ese objeto que fue piedra en Festos, que fue papiro y cuero, que cuentan las viejas leyendas, que todavía calan en algunos temperamentos, fueron dictados por los dioses antiguos, esos que nos legaron la metalurgia, como Cadmos, o el comercio vigilado por Foy, o nuestro Yahvé del libro. El texto fundacional, que tantos años fue el padre de nuestra cultura, la de los logócratas. Tal vez, aventuramos un día, el hombre supo de que entre las generaciones de la humanidad, su mera existencia era pasto del olvido, y decidió rascar, marcar y dejar testimonio, y así hacerse un sujeto eterno para la historia, la misma que estaba inventando cuando creó la escritura. Dicen que la Biblia de Gutenberg arrebató a los dioses su potestad y engendró la reforma y la modernidad, como la comedia. Había arrebatado a los dioses su derecho de hablar en lenguas de iniciados y darle a la plebe su derecho a entrar en la historia. Esa historia donde Beowulf nos hermana con las mentes medievales, Hamlet con el dilema fundamental, Macbeth con la maldad y el Quijote con la locura. Qué larga es la historia y qué breve es el tiempo que nos fue dado. No abundemos en lo canónico, que está abolido, sino partamos de esos libros que cambiaron la historia,
para ir a esos otros libros que cambiaron la nuestra, y aquellos que se escriben ahora, y los que están por escribirse, para seguir clamando en este desierto cósmico, que aquí estamos, y dejaremos perenne testimonio de ello. Y continuamos aquí en Babilonia Mal de Lenguas, charlando con nuestro invitado Andrés Reyes y, bueno, pues mi compañero Víctor González. Y, bueno, pensamos, porque aparte la memoria sí es de traicionera en términos de un Aguascalientes bucólico, pero finalmente en el corte reparabas en un hecho que es fundamental. Ni era tan bucólico, no estaba exento, yo me acuerdo, no porque las haya vivido, sino porque las refería mi generación anterior, las luchas de los ferrocarrileros, la lucha de Campa, algunos disturbios, la intervención del ejército, y bueno, más atrás, conflictos como el que narras en tu último libro. Y decís una cosa importante, Víctor, esto de no pensar en términos de crecimientos lineales, la demografía y las extensiones territoriales sí se manifiestan así y de alguna manera son signo de lo que sucede, signos exteriores de lo que sucede en una sociedad. Se puede hacer una semántica de las sociedades en ese sentido, pero evidentemente pensemos en el Aguascalientes nada menos del 14, ¿no? Lo hablábamos. Claro, la convención, ¿no? La ¿no? convención con las tropas revolucionarias aquí. O las grandes transformaciones que hubo también en el porfiriato que referías Así ahora en el es. intermedio, porque la llegada de los ferrocarriles desde luego va a trastocar mucho, no solamente la propia ciudad, de aproximadamente 100,000 habitantes, sino también todo el entorno regional, porque va justamente a privilegiar a Aguascalientes frente a otras ciudades y villas que estaban aquí alrededor. Pero bueno, tú comentabas también que es algo muy notable en tu libro, de precisamente movimientos sociales que nos quitan la idea de que sea un Aguascalientes pacífico, ¿no? Digo, para bien puede ser, pero en otro sentido no, porque muchas de las conquistas sociales son con movilizaciones. Y entonces platícanos un poco también de tu libro que recientemente acaba de aparecer. Sí, no recuerdo el año, pero me parece que en el 2012, estaba yo viendo periódicos de los años 40 por lo de mi tesis de maestría. Y entonces me di cuenta que había en los periódicos una seguidilla de 8 columnas donde hablaban de un conflicto, ¿no? Y yo me pasaba de un mes a otro y seguía apareciendo el conflicto en 8 columnas. Ahora puedo decir, este conflicto que yo estudié de 1948 es quizá el conflicto que más 8 columnas ha tenido en toda la historia de Aguascalientes, porque es un conflicto que duró un año y nunca bajó de intensidad. Entonces, yo lo vi en algunos días, no era mi tema de momento, y de pronto me interesó. Dije, pero ¿cómo un conflicto en una ciudad donde me dicen que su principal característica es su aprecio por la paz, por el orden, por el respeto, por la vivencia y la compañía de gente buena? Entonces, un conflicto como este como que salía fuera de mi interpretación que tenía yo de la historia de Aguascalientes. En ese momento me enfrenté a un problema primero de aceptación de que un historiador se dedicara a estudiar el siglo XX, porque normalmente en la historiografía de México el siglo de la historia termina con Porfirio, el siglo XIX termina con Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución. En la UNAM los historiadores no pasaban de 1920, lo demás era para otras áreas, ¿no? Y los sociólogos empezaban cuando yo empecé a estudiar en los años 80 o 70, y entonces quedaba un margen, un hueco de interpretación muy grande, que era, por no existir estudios, pues quedaba sujeto a la interpretación libre de muchas opiniones, o a la ignorancia de muchas cosas. Cuando yo vi esto... O la fundación de estos mitos de la gente buena y pacífica también. No, sí, ¿no? Efectivamente. Donde hay silencio, hay ruido finalmente, y el ruido se interpreta. Exactamente. Sí. Entonces yo me puse a revisar después con un poco más de calma. Luego, en una visita al Archivo General de la Nación para otra cosa, llevé a mis alumnos y dije, bueno, mientras que ellos trabajan en un tema, yo me voy a ver
el fondo del periodo que estaba estudiando y me encontré con 2 legajos aproximadamente de 1500 hojas que hablaban exclusivamente de este movimiento, y este fondo que yo consulté era del Fondo de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de entonces, que se refería a la Secretaría de Gobernación en Aguascalientes, ¿no? Es decir, eran los reportes de la policía política. Y las policías políticas, que son las que llevan a cabo el espionaje, Así es. justamente de los liderazgos sociales, de las posibilidades o de las realidades del desorden social. Exactamente. Sí. Cuando lo vi, claro que me interesó, y después vine acá a Aguascalientes, vi en la Secretaría General de Gobierno otro, que era desde la perspectiva de acá del gobierno local, y luego regresé a México y me fui al Fondo Presidentes, donde vi la correspondencia del presidente Miguel Alemán en esa época, donde había muchas solicitudes, muchas peticiones, y después cómo daba órdenes al ejército para que estuviera alerta durante muchos meses, para que el movimiento en Aguascalientes no tuviera dimensiones más grandes. Eso, fíjense, cuando estoy hablando de 2012, 2014, lo dejé un tiempo, reuní la información y hace 5 años empecé a escribir este libro. Dije, bueno, pues vamos a ver, ya con más cuidado, organizar la información, ya verla. Y como decía Víctor, bueno, uno se va dando cuenta, primero de los retos académicos normales, ¿no? ¿Por qué la gente se moviliza en cualquier lugar del mundo? Porque luego uno piensa que a veces hay condiciones para que se movilicen y sin embargo no pasa nada. Yo recuerdo la Revolución Mexicana, que un mes antes, bueno, en el aniversario del centenario de la independencia, nadie se imaginaba que iba a haber una revolución en México. Sí, luego se me hace muy curioso que luego a posteriori se le da el cariz milenarista y el jale, pero pues son interpretaciones muy posteriores. Y luego muchas veces tratando de buscar causalidad donde no la hay. Así es. Sí. Lo que pasa es que yo quiero aprovechar, porque luego estamos hablando de un volumen y la gente dice, bueno, ¿y de qué nos están hablando? Estamos hablando Rebelión Ciudadana y Justicia Fiscal, Movimiento Predial de 1948 en Aguascalientes, de Andrés Reyes. Está editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí. Y bueno, pues para entrar un poquito en materia, pero sí reparé en que no hemos hablado del libro en cuanto a su título. Van a decir, bueno, ¿de qué hablamos, no? ¿De qué están hablando estos señores, no? Sí. La estructura del libro es una estructura muy sencilla, pero quizá lo que ahorita valga la pena, Agustín, Víctor, es comentarles más o menos un resumen muy simplificado de qué pasó. A finales de 1947 hay una reunión a nivel nacional donde se propone que ya había pasado más de 4 décadas que no se aumentaba el impuesto de ningún tipo en los estados, y una forma de ser moderno en esa época era que las arcas públicas estuvieran sólidas. Entonces invitan a los estados a aumentar impuestos, y en Aguascalientes deciden aumentar el impuesto predial. Y el impuesto, no lo calcularon bien a mi juicio, es más o menos de 20% de lo que se pagaba con relación a años anteriores. Y esto afectaba pues a todo mundo, a los que tenían casas pequeñas, a los que tenían rentas, porque se le cobraba el impuesto al que, aunque estuvieras rentando, te cobraban el predial. Esto afectaba a los casatenientes de la época. Todavía hace 20 años había 8 familias en Aguascalientes que eran dueños. De todos los terrenos. De terrenos y casas de una cantidad que nos impresionaría del tamaño, ¿no? Luego los que tenían fábricas, o los que tenían empresas, o los que tenían varios comercios también, también había una especie de monopolio de algunas cosas. Bueno, pues todos se rebelaron. Se rebelan a partir de que se anuncia que efectivamente se metió una iniciativa que se iba a discutir en enero de 1948, se discute y se aprueba. Y inmediatamente a los 3 días hay una respuesta con una manifestación de 3,000 personas en la plaza que no están de acuerdo. 3,000 personas en el 48, 49. Así lo reportaba la prensa. Es una multitud. Sí. Así lo reportaba la prensa, y después lo reportan los policías que mandan fotografías, folletos. Esto dura todo el año. A los 3 meses de que está la ley, es tan fuerte la presión porque hubo asambleas diarias con tomas de las calles pues, durante los 3 meses.
Era tanta la presión que a los 3 meses, en el mes de marzo, se deroga la ley y se queda como estaba antes. Parecía ya terminado el conflicto, pero en ese momento dicen, el jefe de gobierno, el gobernador de la ciudad, no merece ser el gobernador porque estaba peleando contra los derechos de la gente. Y entonces, ¿quién era el gobernador? El gobernador era Jesús María Rodríguez, que le decían el Chapo. El Chapo, sí. Y entonces la gente que organizó esto, que era un grupo interclasista o pluriclasista, estaban los ferrocarrileros, colonos, empresarios, comerciantes. Lo que hacen ellos es solicitar ahora un juicio político contra el gobernador. Y eso dura 3 meses más. Hay muchas delegaciones que van a México a hablar con el secretario de Gobernación, con el presidente de la República. El liderazgo del movimiento era muy soportado financieramente porque los ferrocarrileros tenían mucho dinero y en ese momento estaban separados del PRI y estaban asociados con un sindicato nacional que por sus siglas era la CUT, Confederación Única de Trabajadores, a la que pertenecían ferrocarrileros, electricistas, petroleros, entre otros. Entonces había un soporte financiero y logístico muy importante y presionan en México para destituir al gobernador. Viene una comisión, como siempre pasa, una comisión. A la comisión hay un plantón permanente para que la comisión reciba no solamente a los que van a apoyar al gobernador, sino también para que reciba a otros. El ejército se vigila la ciudad los 3 meses. Finalmente el Congreso decide que el gobernador no es culpable y lo dejan. Después de eso solicitan, antes de que termine el conflicto, solicitan 3 cosas. Una, que la determinación del presupuesto anual de gastos, sobre todo en lo que se refiere a impuestos, fuera participación del gobierno y participación de los grupos organizados hasta ese momento. Solicitaban que cada año se hiciera una nueva revaloración del catastro, determinar el monto de los impuestos, si es que iba a haber aumento, y si había aumento, determinar en qué se iba a gastar esos impuestos. O sea, no era nada más... Era una exigencia muy avanzada. Muy avanzada. Para esa época. Porque no quedan ecos, por ejemplo, lo que vivimos en los 60, 70 y 80, Sí. de ese gobernador fuerte que existía, no quedan ecos de eso. Sí. Digo, resulta hasta sorprendente Claro. este episodio. Lo puedes ver. Pero además, Víctor, Agustín, el asunto era que un movimiento se vuelve peligroso cuando todas las clases sociales participan. Cuando es una sola clase se puede volver te puede provocar temor, pero cuando son los ricos, los clasemedieros y los pobres juntos, Los comerciantes, es una bomba de los tiempo. obreros. Yo les he comentado a Víctor y a muchos de mis compañeros cómo pongo la lista ahí, inclusive de todos los extranjeros que vienen a Aguascalientes, uno por uno fueron citados a la Secretaría General de Gobierno para advertirles que si participaban en el movimiento, como ya sabían que participaban algunos, iban a ser expulsados del país. El famoso artículo 33 de la expulsión. Uno por uno. Sí. A los más distinguidos, de los cuales hoy todavía varias familias gozan de ese apellido, fueron llamados pues, prácticamente avergonzados, decirle, usted se mete en esto y lo corremos. Era un Súper tema interesante, Andrés. Tenemos que hacer una pausa para respirar y para adentrarnos en la continuación y cómo concluye toda esta rebelión. Sí, porque esto ya no es un thriller político, y aparte novísimo para mí, en lo personal. Vamos a un breve corte y en unos instantes estamos con más Babelonia Mal de Lenguas. Todo fue virtuoso en movilización hasta los años 40. A partir de que entra Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Cualquier movilización es una deslealtad contra el país. Se prohibieron los movimientos sociales, es cuando aparecen las leyes estas que controlan las manifestaciones públicas. Ya eso se ve como una deslealtad que lo asociaban normalmente con el comunismo, ¿no? Continuamos aquí en Babelonia Mal de Lenguas con esta inédita, digo para nosotros, para estas generaciones,
y muy apasionante e interesante historia. Y bueno, pues nos quedamos en una composición multiclasista, donde participan comerciantes, terratenientes, obreros. Fue básicamente urbana, entiendo. Sí, ese dato es muy importante, Agustín, porque la Revolución Mexicana muchos la interpretan como una revolución agraria, ¿no? Y hacendados, propietarios, peones, campesinos. En cambio, a partir de los años 40, muchas de las movilizaciones que hay en el país, ustedes recordarán la de León, Guanajuato, que hubo una represión muy fuerte. Ahí en la Plaza de los Mártires, que se llama inclusive todavía. En esa parte de la historia hay muchos movimientos urbanos en todo el país. Y en Aguascalientes no es la excepción. Los movimientos urbanos empezaron en los años 20 por movimientos inquilinarios. Es decir, el aumento en el costo de las rentas. Eso primero movilizó gente y dio paso a organizaciones específicas contra el aumento de las rentas, ¿no? En Aguascalientes también, unos años antes del 48, en 1945, surgió una asociación de aguascalentenses para no permitir el aumento de los servicios que ofrecía el municipio, es decir, no permitir el aumento ni de la luz, ni del agua, ni de ningún tipo de cosas que pudiera afectar el bolsillo de la gente. Pero platícanos un poco la conclusión, porque nos quedamos también pero vamos para allá. Porque digo, resulta inédito, ya reitero, que en los años 70, en los años 60, el gobernador era el hombre fuerte del Estado, avalado siempre por el hombre fuerte del país. Así es. Quienes han nacido, porque la transición realmente, o la reforma política se empieza a gestar en los 82, con Jesús Reyes Heroles, y va dando pasos, y finalmente creemos que es una realidad que es mucho más antigua de lo que realmente es. La transición recién tiene 23 años en la presidencia de la República, pero en los años 60, 70 no quedan ecos. Y aparte, nuestra historia oficial y no oficial no recogía estos movimientos. No, ni movilizaciones sociales, ¿no? Y sobre todo urbanas, porque bueno, dijimos, aquí un día estuvieron las tropas de los ejércitos revolucionarios y luego ya no pasó nada en muchos años o sigue sin pasar. Y entonces el nivel del conflicto, la verdad es que se ve que va escalando. Y entonces 3 meses primero contra el aumento del predial. 3 meses contra el gobernador pidiendo su juicio político. Así es. Se desecha y luego ¿qué sigue? Ellos querían participar en la estructura del gobierno para decidir el monto de los impuestos y el destino de los impuestos. Eso es súper importante, ¿eh? Sí, cuando me vas a cobrar, dime en qué te lo vas a gastar. Sí. Oye, que una cancha, no necesitamos una cancha, necesitamos una calle. Toda la discusión sobre presupuestos participativos, ¿no? Que hay el problema es que en ese momento se estaba viviendo el apogeo se estaba consolidando el poder político en México, de un solo partido, con este esquema autoritario. Hablamos del alemanismo, el 48 es el segundo año de Miguel Alemán, que aparte es el segundo de los sexenios. Sí, no iban a permitir, y sucedió mucho en el país, no iban a permitir el Estado mexicano, a costa de lo que fuera, no iban a permitir que la sociedad se empoderara cuando apenas estaban consolidándose con una mecánica donde las masas podían existir y hablar, pero no no de manera libre, sino de manera libre, sino controlada a través fueron incorporadas vía sindical después, en el caso de los sectores obrero y campesino, a un Estado que fue corporativo. Así es. En ese sentido, eres parte de que ahí hay una trampa. Pero no tienes ni poder de decisión, ni poder de... No, ahí es interesante lo de las clases medias porque tú las has trabajado también. Mucho énfasis en todos tus estudios. Sí, Soledad Loaiza declara ese periodo como una etapa que ella le llama de desmovilización. No hay que olvidar que desde la Revolución hasta Lázaro Cárdenas, estamos hablando de 1940, la virtud del régimen político de México era la movilización. Movilizaron primero para el conflicto, para la guerra civil. Se movilizaron los obreros para obtener beneficios. No se diga, la clase campesina se movilizó para que se les pudiera hacer una distribución de las tierras de una manera impresionante. Sí. Entonces, todo fue virtuoso en movilización hasta los años 40. A partir de que entra Manuel Ávila Camacho, se
se arranca la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio en el modelo y pasada la guerra, el modelo, no sé si se invierte, pero el modelo es que cualquier movilización es una deslealtad contra el país. Se prohibieron las huelgas, se prohibieron los movimientos sociales, es cuando aparecen las leyes estas que controlan las manifestaciones públicas. Y si tú eres una persona que te incomodas porque no te tratan bien en tu empleo, porque hay autoritarismo dentro de las casas o en la ciudad, con medidas que se toman para controlar el orden público, ya eso se ve como una deslealtad, que lo asociaban normalmente con el comunismo, ¿no? Y Luego se cruza con el macartismo. El alemanismo particularmente, que no sé si institucionaliza, si la palabra es adecuada, pero sí normaliza la corrupción en toda la generación de infraestructuras, que son gobiernos que empiezan a crear las grandes infraestructuras nacionales, carreteras eléctricas, etcétera, y ven ahí que hay un filón. Y entonces no sé si se hace institucional como tal, pero por lo pronto se normaliza. Mira, te voy a decir una cosa que ha dicho Víctor, la corrupción crece cuando hay dinero. A partir de los años 40 se inicia un periodo de prosperidad que se conoce a nivel nacional como el milagro mexicano. Entonces hay un desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador. Entonces el país está en paz, en crecimiento, con grandes inversiones. El gobierno, crecimiento a más del 6%. Más del 6%, que para estas épocas es algo... Sí, el famoso milagro clarísimo. Mexicano que se nos prolonga hasta la gran crisis del 76. Y eso desemboca, Agustín, en una gran corrupción, ¿no? O sea, había condiciones, había piso fértil para que la corrupción surgiera. Y luego que el grueso de la sociedad diga, quiero participar, pues resulta evidentemente... inaceptable, ¿no? Es que la mecánica del gobierno, que fue muy exitosa, por cierto, la mecánica del gobierno estaba diseñada para que no se forjaran realidades democráticas de ningún tipo, ni siquiera primitivas de la democracia. Era de control, de acuerdo, de alianzas, de clientelismo, como se llama. Sí, en un estado corporativo donde estás incorporaron al sector campesino. Sí. Luego, finalmente, después del paso de Morones a Lombardo hasta llegar a la CTM, los sindicatos que no pertenecían, que lo acabas de decir, acaban perteneciendo al Estado mexicano, la estructura de dialogaban con los líderes. Sí, dialogaban con Fidel Velázquez y lo volvían millonario, y lo demás no importaba. Él tenía que tener... Y entonces resultaba inaceptable, pero bueno, vamos a continuar con este tema porque aquí tenemos una cuestión de tiempo y los otros temas son como más públicos, pero estamos verdaderamente hasta... en un hecho, no sé, me equivocaré, pero un thriller político novísimo. Sí. Yo destaco mucho la novedad de este caso. Y entonces, ellos quieren participar, evidentemente les dicen que no. Les dicen que no. Y son derrotados a finales de 48 porque el ferrocarril, que era el sindicato ferrocarrilero, que era el principal soporte, digamos, de la movilización. Porque tomen ustedes en cuenta, solamente de ferrocarrileros había en promedio 4,000 personas, entonces ellos podían cubrir en cuestión de minutos. Y era la primera fuerza laboral de todo el Estado. Sí. Entonces, pues resulta que el líder de los ferrocarrileros de ese momento, que estaba separado del gobierno, era Luis Gómez Zeta, es encarcelado por el gobierno. Aparece un nuevo líder, al que le llaman el líder charro. En este momento se me olvida el nombre de este señor, y entonces el gobierno asume ya un papel distinto frente a los liderazgos obreros, ¿no? Ya no eran con ese aroma socialista que tú hablas, el lombardista o el de otros líderes que eran, la mayoría de los líderes de esa época en México, obreros estoy hablando, tenían una línea comunista o socialista, con la que el gobierno, viendo que eran pequeños reductos, podía convivir sin ningún problema. Pero a partir de que se ponían las cosas como se pusieron en Aguascalientes, Luis Gómez Zeta es encarcelado, y todo el apoyo logístico, además del cansancio, de estar un año todos los días haciendo marchas, asambleas diarias, empiezan el cansancio, las discusiones internas, las ambiciones internas, y como no ganaba nada, yo cuando hacía el libro yo pensaba, ¿por qué no se detuvieron cuando ya habían logrado reducir... que eliminaran el impuesto. Eliminar el impuesto.
luego prepararse como para otra batalla más viable, ¿no? Se fueron hasta el fondo de las cosas y tocaron sensibilidades que no era posible que fueran un cálculo más o menos. Bueno, claro, yo tengo la ventaja de que lo estoy viendo décadas después, ¿no? Pero yo digo que cuando hay una movilización, tú tienes que saber hasta dónde llega tu tope. A veces es mayor del que te imaginas, como le pasó a Venustiano Carranza cuando le toca ser el líder de la revolución. Pues él no calculaba que ese movimiento se masificara, ¿no? Que se popularizara. Y entonces, igual acá, de pronto no esperaban tener tanto éxito. Y a veces el éxito de una actividad como esta, de una movilización como esta, tienes que tener capacidad para administrar. Se muere de éxito también, exacto, en movimientos sociales y en muchas cosas se muere de éxito. Entonces, se empieza hay dos circunstancias que coinciden. Por un lado, se debilita el financiamiento y la capacidad operativa de los líderes ferrocarrileros, encarcelan a algunos de los líderes locales que estaban en esto. Y por otro lado, los empresarios de Aguascalientes empiezan a comprender lo que después sucedió en todo México. Era mejor ser socios del gobierno que ser adversarios. Que ser adversarios y ser socios de una agrupación que, además de todo, era considerada comunista. Los propios ferrocarrileros, los líderes ferrocarrileros en el movimiento, les decían, es que ustedes son comunistas. Y ellos sacaban los desplegados y aclaramos. Al final siempre decían, y aclaramos, no somos comunistas, ¿no? Porque ser comunistas y movilizarte era un sinónimo en estos casos, ¿no? Sí. Mira, voy a dar un salto para atrás. En algún momento ser sociólogo. También. Sobre todo en esos años era automáticamente ser, y no comunista, era ser marxista, leninista, sin entender ni siquiera los matices y las variedades. Sí. Y las revisiones que a partir de la escuela de Frankfurt y bueno, tantas cosas que sucedieron después, pero no había matiz. Era ser comunista. Y bueno, con la venia de nuestro invitado y de Víctor, vamos a hacer nuestro enlace quincenal allá con Agustín Emilio de Lara hasta la ciudad de Madrid, que nos va a hablar un poquito de las cosas que están pasando allá en el mundo de la cultura. Agustín, bienvenido. Muy bienvenidos a todo el mundo. Nos encontramos ahora mismo en un parque en las inmediaciones de los teatros del Canal, uno de los ejes del boom cultural que está viviendo Madrid en los últimos años y que ha visto la habilitación de un cuarto espacio como sala, esto de manera temporal. Estos teatros son un centro de artes escénicas con 3 salas originalmente, la negra, la roja y la verde, más esta sala temporal, la sala de cristal. Y bueno, este recinto que ha albergado a los teatros desde su fundación en el 2009 cuenta con 35.000 metros cuadrados e integra las 4 salas y el centro coreográfico Canal. La programación del teatro va usualmente sobre zarzuela, ópera, teatro mismo evidentemente, conciertos de distinta índole. Y bueno, esta nueva sala de cristal, que se encuentra al lateral de la sala verde, pretende la difusión musical de una manera más íntima, en un ambiente relajado, como de estilo club musical, y representa usualmente electropop, jazz y flamenco. Muchísimas gracias, Agustín. Y nosotros vamos al último de nuestros cortes. No se vaya, porque en unos instantes seguimos con más Babelonia Mal de Lenguas. No hay en la agenda, pero ni en la agenda pública, evidentemente, pero ni siquiera en el de la oposición ni de las organizaciones sociales o las ONGs que se han visto inclusive ultrajadas en muchos sentidos, de una propuesta de un sistema fiscal participativo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Y bueno, no omitamos fórmulas porque, Andrés, quiero retomar justo donde lo dejamos. ¿Se desmovilizan finalmente? Sí, se desmovilizan momentáneamente, porque no te olvides que 10 años después viene el conflicto de 1958, donde con el líder Demetrio Vallejo, en Aguascalientes la sección sindical de acá era vallejista. Sí. Otra vez, si estamos viviendo en una sociedad tan conservadora, ¿por qué triunfan los vallejistas aquí?
de Una nueva pregunta. de nueva cuenta, y luego otra vez la intervención Otra muy vez. decidida del ejército, Otra del vez. gobierno federal, como un foco rojo Así es. insurreccional aquí en Aguascalientes. Víctor, hablábamos de... sé que hay anexos aquí que nos hablan de algunos liderazgos visibles que al paso de los años siguen perteneciendo, por lo menos a la memoria reciente de la sociedad de Aguascalientes. Sí, bueno, te voy a decir, el líder principal de esto, además de los ferrocarrileros, pero el más visible y el más notable fue Edmundo Ortega, que era hermano del entonces, en ese momento, presidente municipal Luis Ortega Douglas. Luis Ortega Douglas. Edmundo había estudiado en la UNAM, había sido afectado en algunos de sus predios, había tenido un conflicto muy grande por lo del pasaje Ortega. Era de él. Todas esas tiendas eran de él. Conserva su apellido. Sí, todavía conserva sí, su Ortega apellido. y San Antonio. Pero además, él era abogado y entonces él se encargó de poner una vena legal para que toda la gente que fuera afectada por cobrarles sus impuestos que el gobierno había exigido, es decir, cuando empieza el movimiento, la organización que se llama coordinador, el coordinador de usuarios y de propietarios de casas, lo que hacen es pedirle a la gente que no lo pague. Y dice, si tiene algún problema legal, venga, lo recibimos, hacemos y ahí lo defiende. el protocolo y se le va a hacer una defensa legal de una especie de amparo y no le pueden cobrar su predial porque además esto se encuentra en stand-by. Entonces, Edmundo, en su calidad de abogado, es el que se encarga de procesar todas las denuncias y todas las formas para no pagar el impuesto. Pero además él se encargaba de ser el negociador en la Ciudad de México. Él viajaba y se entrevistaba con el secretario de Gobernación, con el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional, se entrevistaba aquí con el jefe militar de la región, se entrevistaba con algunas veces que hubo reuniones grupales, un pequeño grupo de 8 o 10 personas con el presidente Miguel Alemán. Él siempre iba al frente de esto. Eso, él al pertenecer a la élite de la época, lo hizo que se juntaran, que muchos de los participantes en este movimiento aparecieran empresarios. Yo en este momento recuerdo a un señor de apellido oriental, Letoy, o estaba toda la comunidad libanesa que estaba en Aguascalientes participaba también en esto. Estaba la familia Berlier, que también fueron acusados de participar y de apoyar el movimiento. Estaba también Anselmo López, ¿no? Anselmo López, que era pues un industrial de su época. Sí. Personas como ellos, la lista es como de 60 extranjeros que fueron llamados a gobernación para advertirles que no podían estar participando en movimientos de eso, y la mayoría de ellos eran comerciantes o pequeños industriales. Es una lista larga, y no quiero decirte la lista de los personajes que sin tener ninguna fama pública participaron en esto. Sí viene una relación, yo pongo en el libro una relación de los negocios que sí se vieron sometidos a un juicio formal y que participaron en ellos, no pagaron nunca un quinto, pero también se presentan ahí. Era pues prácticamente toda la élite propietaria de Aguascalientes, los ferrocarrileros y señores como Edmundo Ortega, que fue el que dio siempre la cara a esta movilización. Una lección dura, ¿no? Por la manera en que también va a terminar el conflicto. Sí. O sea, desarticulado y de alguna manera también controlado y en casos reprimido. Desaparece el movimiento y desaparece de la memoria de los aguascalentenses. Sí, la verdad es de que no se conocía hasta ahora. Por esos años... Me comentabas también la participación del director del único diario que existe ahora y que ya Jáuregui. existe entonces. Jáuregui era el director del Sol del Centro, y él había sido funcionario del gobierno de Jesús María Rodríguez, y salieron muy mal, salieron enfrentados con un conflicto muy grande, y entonces pues eso era una razón personal que le ponía, pues, Ahora, el sazón. Hay una anomalía de cara a lo que recordamos o lo que suponemos que fueron esos años, porque supondríamos que la prensa estaría más controlada. No. Y bueno, tenemos a un periódico en franca oposición a un gobernador. Franca oposición. Los desplegados no acabas con los desplegados. Yo en un año hice no los he visto con total precisión, pero en un cálculo aproximado,
estuve viendo, eran como 600 desplegados. O sea, había desplegados de 4 o 5 en un mismo día, desplegados de doble página, ¿no? Del tamaño del periódico como estaba antes. Explicando aquellas viejas sábanas. Sí, protestando, manifestando qué pasó con la asamblea de ayer o la marcha que se hizo, en donde ya había una organización muy depurada de cómo se hacían las marchas en ese momento. Fíjense que yo lo que veo es que lo que estaba pasando en Aguascalientes era, entre otras cosas, lo que era la presencia de una movilización a la que no estamos acostumbrados a recordar y el olvido, porque... Sí, porque es un hecho muy singular respecto a esta historia, porque realmente no tenemos referencias, bueno, ya la tenemos afortunadamente, lo que habla, y ahora sí que estoy aquí en minoría frente a dos historiadores, la importancia primero de la labor de este rescate documental de estas cosas que sucedieron, que puede ir, por ejemplo, en el caso de Víctor, a hace muchos siglos, y en este caso muy particular, algunas décadas, que ya no son tan poquitas, estamos hablando de 70 años, 75 años ya, pero finalmente ahí están los testimonios esperando ser rescatados. Y luego la otra, y por eso hablo de la labor del historiador, la ingente tarea de sintetizar, en lo que al fin de cuentas acaban siendo pocas páginas, historias que darían de sí a volúmenes y a colecciones y a testimonios mucho más Y amplios. la labor del historiador, ¿no? De recuperar esta memoria. Justamente, sí. Porque me parece que también, sobre todo para los momentos actuales, sí se requieren repensar muchas formas de participación, ¿no? Sí. Yo creo que la historia, en este caso, la rebelión que tú analizas, pues tiene que ver también con toda una posibilidad de que las conquistas sociales, como decíamos, a final de cuentas se logran con movilizaciones. No Bueno, es una miren, cuestión yo veo algunos, menor. y esto es una opinión muy personal, pero veo riesgos de restauración del viejo estado de las cosas. Y ahora que se habla de muchas reivindicaciones, no hay en la agenda, pero ni en la agenda pública, evidentemente, pero ni siquiera en el de la oposición, ni de las organizaciones sociales o los ONGs que se han visto inclusive ultrajadas en muchos sentidos, de una propuesta de un sistema fiscal De participación. participativo. Así es. Que sería interesante decir. No oye, decían esa palabra, pero así se llama hoy. Evidentemente, Sí, sí. evidentemente. Fíjate que yo no quería dejar pasar la oportunidad de comentar con ustedes de una coincidencia que puede convertirse en una hipótesis, ¿no? Comentando alguna vez, Víctor y yo decíamos, el momento en que estos movimientos tan fuertes que hubo en Aguascalientes coinciden con la creación de la idea de Alejandro Topete del Valle, de la narrativa esta que ha durado hasta nuestros días, de que pertenecemos a una sociedad de gente buena, nos queda, se oye muy bonito, la vendemos Sí. como una idea clave, como una idea fuerza, y nos la creemos y nos gusta. No hay político que no lo diga y mucha gente que no es política. Es que esta es la sociedad de la gente Y buena. vemos el cielo claro y el agua clara que ni siquiera... Uno dice, ¿cuándo empezó esto? Justamente en esos años. Cuando Alejandro Topete del Valle dice estas cosas, es porque la gente buena debe ser gente que no se moviliza, que no hace huelgas, que no protesta, y la forma de bonomía es una forma que está centrada en la desmovilización, porque también para otros la gente que se moviliza y protesta, como decía Víctor, que presiona las decisiones de la clase gubernamental, pues también es otra forma de ser buenos, ¿no? La forma nuestra... Calladitos se ven más bonitos, o sea, para decirlo así mal y pronto. Yo te podría decir, si tú te pones a ver cuántas historias hay sobre movimientos sociales en Aguascalientes en el siglo XX después de la Revolución, no te vas a encontrar ninguno. Y la pregunta es, ¿por qué no habíamos estudiado los movimientos? Porque estás agrediendo el pensamiento de los aguascalentenses. Es decir, es que siempre hemos sido buenos, nosotros nunca hemos tenido Ni conflictivos. ni conflictos, ni huelgas, Bueno, ni mira, nada de eso. voy a retomar una idea de hace un momento. Este vacío de una hermenéutica necesaria de unas décadas que fueron abandonadas por un prejuicio, porque aparte solemos decir no queremos nada de nuestros contemporáneos y queremos pensar en la historia del siglo X. Entonces hay un hueco que no tiene ni siquiera su narrativa desarrollada,
que está a la espera de la labor del historiador, y finalmente descubrimos lo otro, porque el mito se genera a propósito de los olvidos o de los huecos. Sí. Y cuando 50 años, vamos a decirlo en términos así un poquito comprensibles, sufrimos de una amnesia de 5 décadas, Sí. entonces, bueno, pues ahí podemos inventar que bajaron hasta Los Ángeles. Cuando haces historia te encuentras con otro historiador independientemente de la época en la a la que nos refiramos. Por ejemplo, tú decías lo que Víctor escribió hace 200 años, siglo XVIII. Un tema del siglo XVIII coincide con este porque Víctor cuestiona el pasado negro que está olvidado, o sea, la negritud que está olvidada en nuestra, Asuntos como en la nuestra evolución. esclavitud, etcétera. Está olvidada y tiene una conexión con el presente porque no nos gustaría que nos digan que tenemos herencia afrodescendiente. Sí. Y yo digo esto, ¿por qué nunca habíamos hablado de los movimientos de Aguascalientes? Porque eso agrede a la idea que tenemos de ser gente buena de una sola manera, por Sí. cierto. Y eso, me parece que empiezas a tener éxito cuando haces historia, cuando conectas el pasado, por muy lejano o cercano que sea, con el presente. Por muy desconocido. Y bueno, desafortunadamente, aquí tenemos, como siempre lo hacemos en estos programas, un diálogo abierto. La invitación a que sigamos platicando. Andrés, Claro que yo sí. rápido voy a decir, esto se presenta tu libro en El día universitaria. se va a presentar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el día 9 de marzo a las 11 de la A mañana. las 11 de la mañana. Vamos a estar insistiendo en todos los espacios para que la gente pueda acompañarte y pueda adquirir este volumen que es de obligada lectura. Nos tenemos que ir. Andrés, te agradezco mucho. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Ahí estamos. Víctor, Vamos a- pues ya tenemos ahora sí más tela de dónde cortar, pero tendrá que ser en la próxima, porque ya no me queda más que agradecerles a todos los que nos acompañaron por su atención e invitarlos para que el próximo jueves en punto de las 9 de la noche nos acompañen de nueva cuenta aquí en Babilonia Mal de Lenguas en la señal que va a más.